Oye, muchas gracias. No hablaré en alemán, solo sé decir Guten Morgen y seguro no lo digo muy bien. Pero para mí es un reto, porque hablar de patrocinio en 10 minutos, con lo que me enrollo yo y los que me conocéis, es complicado, ¿no? Yo, más que hacer una introducción de patrocinio, me gustaría hacer unas reflexiones iniciales, ¿no? Porque luego tocaremos muchos temas con los paneles, ¿no? Pero sí que me gustaría que pensemos algunas de los cambios que está viviendo el mundo del patrocinio, ¿no? El primero es cómo consumimos contenido, ¿no? Y antes hemos comentado varias cosas de estas, ¿no? Pero obviamente, primero de todo, yo creo que todos somos semiadictos a esto, ¿no? Y el contenido hoy en día se está consumiendo por aquí, ¿no? Y yo siempre hago la broma de mi hija, ¿no? Yo me acuerdo cuando mi hija era pequeña, el primer día que la vi en la televisión haciendo así, ¿no? No entendía qué hacía, ¿no? Y era que quería cambiar de canal, ¿no? Entonces, la manera con la que consume contenido las nuevas audiencias es totalmente diferente, ¿no? Y creo que esta reflexión la tenemos que tener claro. La segunda, dentro de este apartado, es qué rivaliza con qué, ¿no? Porque hoy hablamos de patrocinio deportivo, hablamos de patrocinio cultural, pero al final el patrocinio no rivaliza con el patrocinio, sino el patrocinio rivaliza, o el deporte rivaliza con la cultura, rivaliza con el Netflix, ¿no? Rivaliza con el salir a andar por la montaña, ¿no? Es decir, todo rivaliza porque al final es nuestro tiempo de ocio, ¿no? Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente atractivos desde el lado del deporte, de la cultura y demás, como para atraer a las audiencias. Y eso es un punto que tenemos que tener muy claro. Todo rivaliza con todo porque es nuestro tiempo de ocio, ¿vale? La tercera es, si somos adictos a esto, ¿cómo vamos a consumir este contenido, ¿no? Y igual antes comentábamos, ¿no? Comentábamos con él un tema de ciclismo, ¿no? El contenido probablemente cada vez más realista es el más atractivo, ¿no? Igual no tenemos que hacer tanto Photoshop, no tenemos que hacer tanto estudio, ¿no? Para según qué cosas, porque el usuario lo que quiere es un contenido ya en bruto, ¿no? Y realista. Yo siempre pongo un ejemplo de Messi, ¿no? Yo soy muy futbolero, lo siento, igual voy a poner mucho ejemplo de fútbol, intentaré no ponerlos muchos, pero el vídeo más visto de la historia de Messi, o de los más vistos, es el de su hijo cantando El Sol Sulet detrás, ¿no? Entonces, ¿por qué no es el de ganar una copa o demás? Pues es un contenido que la gente lo que quiere es saber qué pasa en la vida de las personas, ¿no? Saber qué hay más allá de lo estándar, ¿no? Y luego, por supuesto, sin publicidad. Las nuevas generaciones, todo lo que es publicidad insertada, ¿no? Y cuando vemos un vídeo de YouTube, constantemente estás ahí dando, o sea, te pone que quedan 5 segundos y estás apretando los 5 segundos el quitar, ¿no? Y sabes que quedan 5 segundos, ¿no? Pero lo sigues haciendo, ¿no? Porque la publicidad cuesta entenderla, y sobre todo para los más jóvenes. El segundo punto que quiero que reflexionemos es si vemos lo que vemos. Y esto, la gente que me conoce, yo hago el marketing de la calle, que digo, ¿no? El marketing de mi madre, ¿no? Que siempre la uso, pobre de ejemplo, ¿no? Y, es decir, ¿nosotros vemos realmente lo que nos pasa por delante o no lo vemos, ¿no? Y voy a hacer un ejercicio aquí. No os veo porque tengo un foco que me ilumina, pero voy a hacer un ejercicio. ¿Quién ha visto un partido de la Champions esta semana? Levantad la mano. ¿Y quién me puede decir las 8 marcas que salían en el LED de la Champions? Las 8, ¿eh? Que las habéis visto 9 minutos, igual, de media. Pues esta es una primera reflexión de calle, ¿no? Que nos tenemos que hacer, ¿no? Es decir, nos aparece una marca durante 9 minutos ahí y a lo mejor no la vemos. Aunque luego probablemente el retorno es que nos ha visto 1.000 millones de personas. Yo lo que quiero es que salgamos de aquí cuestionándonos cosas, ¿no? ¿Y por qué algunas marcas sí que las recordáis y algunas no? Y alguno recordará Heineken, ¿no? Probablemente, o Mastercard, y a lo mejor alguna otra marca no la recordaréis, ¿no? Luego, un tema muy importante es que vivimos en una vida, como dice Víctor Coopers, ¿no? Un conferenciante muy típico, que vamos como pollos sin cabeza, ¿no? Por la vida. Entonces, recibimos multitud de impactos constantemente, ¿no? Y como recibimos multitud de impactos, solo nos quedamos con aquellos que nos han llamado muchísimo la atención, ¿no? Entonces, desde el lado de las marcas, desde el lado de las propiedades, tenemos que ser capaces de llamar la atención, porque si no llamamos la atención, no vamos a impactar en nuestro potencial consumidor.
Y eso es un tema muy importante. Y luego, cómo cuestionamos también la medición del retorno, ¿no? Porque si la gente igual no nos ha visto todo lo que en teoría nos ha visto, a lo mejor el retorno no es tanto como en teoría debería ser, ¿no? Entonces, ¿cómo validamos esta relación retorno con la realidad? El tercer punto son los paquetes de patrocinio. Hoy en día, bueno, aquí hay gente muy experta y de hecho está mi ex jefe del Barça aquí, o sea, está Juli. Hay gente muy experta, gente que lleva muchísimos años en la industria y que ha visto una evolución muy importante en los paquetes de patrocinio, ¿no? Y yo creo que los paquetes de patrocinio estándares probablemente están empezando a morir, ¿no? Porque las marcas cada vez piden cosas más a medida, porque la realidad es que cada marca, cada empresa es de una manera totalmente diferente, ¿no? Y venderle a cada uno exactamente lo mismo, ¿no? Cuando nosotros somos personas totalmente diferentes, pues es complicado. Y luego hay una cosa muy importante a la hora de establecer una relación comercial, ¿no? Porque al final un patrocinio es una relación también comercial, y es entender que detrás de una marca siempre hay una persona. O sea, aquí tenéis un ejemplo, ¿no? Y has de saber cómo encajar con esa persona, qué le interesa, qué no le interesa, y saber satisfacer también sus necesidades, no solo las de la marca, sino su estilo de gestión, su estilo de liderazgo, qué assets le interesan más y qué no. Y creo que eso las propiedades cada vez más han de ser conscientes que se han de adaptar, ¿no? No vale un paquete estándar, sino tenemos que ir adaptando las necesidades de cada una de las marcas, de cada una de las personas que están ahí detrás, ¿no? Luego un tema muy importante es que vender está muy bien, pero luego hay que cumplir. Y esto para todo el mundo, ¿no? Es decir, cuando nosotros vendemos un paquete de patrocinio, lo que luego no podemos ir es con el no en la palabra. Y cuando nosotros vendemos algunos assets, esos assets tenemos que facilitar a la marca lo máximo posible para que la marca pueda sacar el máximo retorno. Y yo digo cosas que parecen muy obvias, pero que no son tan obvias, ¿eh? Y los que lleváis aquí muchos años sabéis que no son tan obvias, ¿no? Hay que cumplir con lo que se ha vendido. Y eso es algo muy importante. Y luego, a la vez, entender que detrás de una marca hay visibilidad, hay valores, hay intención de vincular el brand awareness y demás, pero al final lo que quiere una marca es vender. Y si no vendemos Cupras, no vendemos seguros y no hacemos que haya más gente en los supermercados Lidl, tenemos un problema desde marketing, desde patrocinio y demás. Por tanto, tenemos que ayudar a las marcas a vender más a través del patrocinio, pero también a vender más, porque de nada sirve que te vean si nadie te compra, ¿no? Y siempre pongo un ejemplo que aquí vivimos mucho algunos, y es el de Rakuten con la camiseta del Barcelona, ¿no? Es decir, Rakuten estuvo varios años en la camiseta del Barcelona, y ¿quién me podría decir aquí que es Rakuten al 100% seguro? Levantar la mano. ¿Quién me puede decir seguro que es Rakuten? Una, dos, tres personas, ¿no? Luego, si no sabéis bien qué es Rakuten, probablemente mucha gente no ha comprado nunca en Rakuten. Y Rakuten lo que quiere al final es vender. De nada sirve hacer publicidad, de nada sirve hacer marketing si luego la empresa no puede sacar ese retorno también, ¿no? Y luego, a lo mejor, y hoy hablaremos de activación de patrocinio y demás, a lo mejor tenemos que ayudar también a las marcas a incluir activaciones dentro del deporte, ¿no? Porque comentábamos, a mí me gusta mucho el ciclismo, a él le gusta mucho el handball, ahora ya lo sé, ¿no? Pero a lo mejor un día la marca decide patrocinar gimnasia rítmica y la persona que ha de activar ese patrocinio desde la marca no tiene un conocimiento. Entonces, ¿quién tiene más conocimiento? La propiedad deportiva. Es evidente que si la propiedad deportiva sabe, el Cirque du Soleil, ¿no? Si el Cirque du Soleil sabe qué se puede hacer y qué no se puede hacer, el que mejor puede ayudar a las marcas a hacer activaciones es el Cirque du Soleil, ¿no? Y eso también es importante incluirlas, ¿no? Y decir, oye, no solo te vendo algo estándar, sino he pensado en ti, marca, para que hagas esto, esto y esto, ¿vale? Intento ir rápido y acabo. Y luego el último punto, la parte de activación, ¿no? Y con la parte de activación, que insisto, ya hablaremos, yo solo quiero que nos quedemos en la cabeza con 3 o 4 cosas, ¿no? La primera es cómo conectamos con el consumidor, cómo hacemos este engagement real, ¿no? Y cómo
¿Cómo hacemos que la marca sea más simpática al consumidor y cuando haya el momento de compra decidan en esa marca? ¿Cómo aplicamos las nuevas tecnologías? Que hay muchísimas, pero también tenemos que seleccionar qué hacemos y qué no hacemos, ¿no? ¿Cómo preguntamos o cómo aplicamos todos los objetivos de la marca, desde objetivos internos, desde objetivos de visibilidad, y cómo los trasladamos a la activación, ¿no? Y cómo la medimos, ¿no? Y creo que, bueno, un poco todo esto resume lo que espero que veamos hoy en la jornada y espero que al menos os vayáis con 4 o 5 ideas, reflexiones, ¿no? Y que os hagan pensar a partir de hoy cuando veáis deporte, cultura y veáis interacción entre las marcas y las propiedades deportivas, ¿vale?